Advertencia. El siguiente capítulo contiene descripción de situaciones gráficas que pueden alterar tu sensibilidad. Se recomienda discreción. Qué singular es la imagen que tenemos de los payasos. Están ahí para hacernos reír, para animar a los niños y para ayudarnos a pasar un buen rato. Pero al mismo tiempo, hay en ellos algo misterioso, algo vacío detrás de esos ojos maquillados que hace que se nos ponga la piel de gallina. Sin duda, el libro y las películas de It, la obra de Stephen King, han ayudado, así como el ataque de los payasos asesinos del espacio exterior. Pero hace algunos años existió un hombre que nos confirmó todos los terrores. Un hombre de apariencia amable y bonachona, que en sus ratos libres se pintaba de payaso para hacer reír. Pero cuando caía la noche, se apoderaban de él los deseos más horribles y florecía un instinto asesino imposible de esconder. Ni siquiera bajo el piso de su casa. En este nuevo episodio de Archivo Criminal, les contaré la historia de John Wayne Gacy, un asesino en serie que terminó con la vida de al menos 33 hombres antes de ser capturado. Archivo Criminal. El 1 de enero de 1978, un vuelo de pasajeros Boeing 747 se estrelló en el océano, cerca de Bombay. Murieron 213 personas. El día 26 de ese mismo mes, se inauguró en Santiago de Chile el famoso parque de diversiones Fantasilandia, que hasta hoy es el más grande e importante del país. Y ese año, la OMS declaró erradicada la viruela. Los futboleros sabrán que además se celebró la Copa del Mundo en Argentina. Y quienes sabemos de True Crime, puede que estemos enterados de que fue en 1978, específicamente el 21 de diciembre, que John Wayne Gacy fue arrestado y el mundo conoció sus horribles crímenes. John Wayne nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Sus padres eran John Stanley Gacy, un mecánico y veterano de la Primera Guerra Mundial, y Marion Robinson, quien se hacía cargo de los niños. John, su hermana mayor y su hermana menor. El padre era un hombre violento, que abusaba verbalmente de su hijo y lo trataba de tonto y estúpido, además de compararlo regularmente con sus hermanas. Lo trataba de amanerado, de maricón, solo porque el niño se protegía tras su madre para evitar los constantes golpes y correazos. En una ocasión, cuando John tenía solo 7 años, lo acusaron de toquetear a una niña, lo que le ganó azotes por parte de su padre. Estos constantes golpes y abusos lo hicieron callar cuando un amigo de la familia abusó de él en un camión. Temía que le dijeran que era su culpa y que le volvieran a pegar. Desde niño, los doctores le prohibieron a John practicar deportes intensos por problemas en su corazón, lo que le hizo subir de peso. Luego comenzaron una seguidilla de internaciones hospitalarias por desmayos, porque se sentía mal, pero nunca se le realizó un diagnóstico certero y su padre siempre dudó de que efectivamente su hijo tuviera problemas de salud. Las decisiones políticas de John Wayne Gacy tampoco agradaban a su padre. A los 18 años se involucró trabajando para un candidato del Partido Demócrata, pese a que su familia era estrictamente republicana.
En una oportunidad, manejó hasta Las Vegas, donde empezó a trabajar en un servicio de ambulancias y luego de asistente en un velatorio donde además vivía. Su dormitorio estaba al lado de la sala de embalsamiento. Trabajó ahí durante 3 meses, hasta que una noche abrió el ataúd de un hombre adolescente que había muerto hace poco para abrazarlo y acariciarlo. Asustado por sus acciones y por las emociones que éstas le generaron, llamó a su casa y pidió que lo recibieran de vuelta. Pese a que nunca terminó el colegio, una vez de vuelta en casa se matriculó en una escuela de negocios y en 1963 empezó a trabajar como asistente en una zapatería. Por ese mismo trabajo, un año más tarde fue enviado a Springfield como vendedor y ascendió hasta llegar a encargado del departamento de calzado. Ese mismo año se comprometió para casarse con su compañera de trabajo, Marlene Myers. Fue durante esa época que John se unió a los Jaycees, o Cámara Junior de los Estados Unidos, una organización de capacitación en liderazgo y organización cívica para personas entre 18 y 40 años, y llegó a ser uno de los líderes de su círculo. Según John Wayne Gacy, uno de sus colegas del Jaycee lo emborrachó e invitó a pasar la tarde en su sofá, donde le practicó sexo oral mientras estaba ebrio. Ninguno lo contó, y en 1965 lo nombraron presidente de los Jaycees de Springfield y condecoraron como el tercero más destacado de todo el estado de Illinois. Gacy y Marlene se casaron en 1964 y se trasladaron a Waterloo, en Iowa, donde el padre de la novia había comprado 3 locales de Kentucky Fried Chicken, uno de los cuales dejaría bajo la administración de su yerno. Además, les dejaron una casa a disposición para que pudieran vivir tranquilos. En el subterráneo de esa casa, John Wayne Gacy armó una especie de club al que invitaba a los empleados del restaurante a tomar alcohol y jugar pool. No eran más que adolescentes, a muchos de los cuales intentaba seducir, y si lo enfrentaban, simplemente decía que estaba bromeando. En medio de esta situación fue que nacieron los hijos de Gacy. Primero, un hijo en febrero de 1966 y luego una hija en marzo del año siguiente. En Waterloo se mantuvo con los Jaycees locales, llevando pollo frito a las reuniones que sacaba del restaurante. Junto con otros compañeros de la organización, comenzó a usar drogas, solicitar comercio sexual y consumir pornografía. Ojo, que la industria del porno y su consumo no es un crimen, pero con lo que les contaré sobre John Wayne Gacy, comprenderán que todos sus comportamientos relacionados con el sexo estaban un poco trastocados. Porque sabemos que un caso no es suficiente, en Archivo Criminal queremos recomendarte algunas series y documentales relacionados con el True Crime para que puedas ver durante la semana. La primera es la tercera entrega de Escena del Crimen, unas series documentales de Netflix donde abordan distintos lugares donde se cometieron casos criminales. En esta ocasión se trata de los campos de la muerte de Texas. ¿De qué se trata? En Calder Road, Texas, encontraron 3 cuerpos de jóvenes en 1980, a solo 50 metros el uno de la otra. Nunca pudieron resolver quién había sido el culpable, y cuando la comunidad pensó que esto ya había quedado en el olvido, 11 años después encontraron el cuerpo de una 4ª mujer en el mismo lugar. ¿Quién fue? ¿Se sigue investigando? Al menos hay un padre que nunca abandonó la esperanza de hacer justicia por su hija. También en Netflix pueden encontrar Enmascarado, la historia de Gilbert Chickley, quien estafó a franceses millonarios por millones de euros gracias a su encanto y a su singular máscara de silicona. Nos recuerda un poco al estafador de Tinder, pero les prometo que esto es incluso más sorprendente.
Pese a sus avances y fiestas inapropiadas con adolescentes, John Wayne Gacy no cruzó ciertos límites de criminalidad hasta agosto de 1967, cuando abusó del hijo de 15 años de uno de sus compañeros Jay-Z, el joven Donald Borges Jr. Lo invitó a su casa con la promesa de ver Stag Films. Estos son un tipo de pornografía que se solía mostrar a chicos vírgenes como material educativo, pero la invitación real era otra. Le dio alcohol, y sí, efectivamente lo dejó ver las porno, pero luego le dijo que debían tener sexo entre ellos. Gacy le aseguró al adolescente que para tener sexo con una mujer, primero era necesario practicarlo con un hombre, y esa noche terminaron teniendo sexo oral. Este modus operandi se extendió con varios chicos a quienes les pagaba $50, asegurándoles que todo se trataba de una investigación científica sobre las conductas homosexuales y que incluso estaba financiado por los Jay-Z's. Hasta que en marzo de 1968, Borges se armó de valor y le contó a su padre lo que John Wayne Gacy le había hecho. Denunciaron y la policía rápidamente lo arrestó, formalizándolo por sodomía y por el intento de abuso sexual contra otro chico de 16 años llamado Edward Lynch. Gacy lo negó todo e incluso fue más allá para asegurar su absolución. Convenció a uno de sus empleados para que golpeara a Borges con el objetivo de que no diera su testimonio en el juicio. Pero le salió el tiro por la culata. Borges logró escapar en medio de los golpes y denunció a su agresor, quien a su vez contó que Gacy le había pagado $300 por atacar al chico. Una vez más fue arrestado y le agregaron a su juicio las causas por contratar a una persona para golpear a otra e intimidación. Fue en medio de esta investigación previa al juicio que un grupo de psiquiatras examinó a Gacy y determinó que padecía desorden de personalidad antisocial y que ninguna terapia lo podría ayudar, pero que sí podía pararse frente a un jurado. Finalmente, llegó el día del juicio. Gacy se declaró culpable solo por el cargo de sodomía. Fue condenado y sentenciado a 10 años tras las rejas, tiempo en el cual su esposa pidió el divorcio, pidió la casa y la custodia total de sus hijos, además de una pensión alimenticia. Esto se concretó, y desde ese punto Gacy no volvió a ver nunca más ni a su primera esposa ni a sus hijos. Ahora, yo les voy a contar algo sobre los psicópatas. Porque incluso en situaciones como la cárcel, siempre van a buscar estar al lado del poder, o al menos tener algún tipo de control. No es de extrañar entonces que Gacy destacara inmediatamente tras las rejas por su buena conducta y que al poco tiempo pasara a ser el jefe de la cocina. Mientras estaba en la cárcel, su padre murió. En 1970, y tras solo 1 año y medio preso, Gacy salió con libertad condicional y durante 12 meses tenía que vivir con su mamá en Chicago y volver a casa a más tardar a las 10 de la noche. A los pocos días encontró trabajo como cocinero. Pero su rostro amable y su buena conducta escondían sus reales deseos. En febrero de 1971 fue formalizado por atacar sexualmente a un adolescente, pero los cargos quedaron en nada cuando el chico no llegó a declarar. En junio fue arrestado por una agresión sexual tras ponerse una placa de sheriff y forzar a una persona a realizarle sexo oral. Pero quedó en nada, porque se supo que esta persona, además, lo estaba chantajeando. Por algún extraño motivo, los encargados de la libertad condicional nunca supieron de estas acusaciones. Y así fue como a fines de 1971, Gacy ya era completamente libre y todos sus antecedentes quedaron sellados. Gacy empezó de nuevo. Su vida era un verdadero lienzo en blanco y un mundo de oportunidades se abría ante él. Con la ayuda de su mamá, compró una casa en el condado de Cook, en Chicago.
Se hizo buena fama entre sus vecinos, les prestaba herramientas para la casa o para el patio, les sacaba la nieve de la entrada e incluso organizaba fiestas. En 1972 se casó con una ex compañera del colegio llamada Carol Hoff, quien se fue a vivir con él junto con sus 2 hijos de un matrimonio anterior. 3 años más tarde, Gacy le confesó que era bisexual y de paso le informó que entre ellos no iban a haber más relaciones sexuales. Carol se quedó callada, incluso cuando empezó a notar que su marido llevaba a jóvenes al garage. Pero no lo enfrentó hasta que encontró billeteras y documentos de otros hombres al interior de la casa. Gacy reaccionó furioso y le dijo que por favor no se metiera donde no le incumbía. En octubre de 1975 se divorciaron. Antes de este segundo matrimonio, Gacy había fundado una empresa de contratistas que hacían de todo, desde presupuestos hasta remodelaciones y decoraciones de interior. ¿Y recuerdan que al comienzo de este capítulo hablamos sobre payasos? Y ustedes me dirán, Andrea, Gacy ha trabajado en todos lados menos en el circo. ¿Qué tiene que ver esta historia con payasos? Ahora les voy a contar. Es que era tan buen vecino John Wayne Gacy que se vestía y pintaba como payaso para animar recaudaciones, eventos de beneficencia, ir a hospitales de niños y otras actividades. Tenía 2 personajes, Pogo y Patches. Según él mismo explicaba, Pogo era el payaso feliz, mientras que Patches era el payaso serio. A estas alturas, no debería sorprendernos que los empleados de la empresa contratista de Gacy eran principalmente adolescentes. En 1973 viajó con uno de ellos a Florida para revisar una propiedad que había adquirido como inversión. Lo violó durante el viaje, en su habitación del hotel. En otras 2 oportunidades, llevó a jóvenes a quienes esposó e intentó dominar, pero en ambos casos lograron escapar sin que Gacy pudiera hacerles daño. Y el 3 de enero de 1972, John Wayne Gacy cometió su primer asesinato. Durante la madrugada, consiguió que Timothy McCoy, de solo 16 años, se subiera a su auto. Lo llevó a recorrer Chicago y luego a su casa, con la promesa de que ahí podía pasar la noche para tomar un bus al día siguiente. Según Gacy, despertó y vio que el chico lo observaba con un cuchillo en la mano. Saltó de su cama y lo redujo, y el pobre Timothy accidentalmente le hizo una herida con el cuchillo en el brazo. Gacy vio rojo, le quitó el cuchillo, le azotó la cabeza contra la pared, lo pateó, a lo que el niño se defendió golpeándolo también. Hubo un forcejeo, hasta que Gacy logró acuchillarlo varias veces en el pecho. El ahora asesino fue a lavar el cuchillo y se encontró con que la mesa del comedor estaba puesta y que el niño le había preparado desayuno para agradecer la hospitalidad. Por eso lo había ido a despertar. Lo enterró en el espacio que había entre su piso y la tierra y cubrió su cuerpo con cemento. Ese día, descubrió además que la muerte era excitante para él y que incluso había tenido un orgasmo mientras la vida escapaba del cuerpo de Timothy. En total, fueron 33 los hombres y adolescentes que asesinó. Un chico logró salir con vida. El estudiante de 19 años, Robert Donnelly, fue secuestrado por Gacy, quien lo encañonó en un paradero del autobús. Lo violó, torturó y golpeó salvajemente. El chico incluso rogó por su muerte, para que por fin terminara el sufrimiento. Pero por algún motivo, Gacy lo subió al auto y lo llevó hasta el lugar donde trabajaba. Le dijo que si iba donde la policía, nadie le iba a creer. Y es que, ¿quién iba a pensar que el vecino John Wayne Gacy, el que se pintaba de payaso y animaba los cumpleaños, sería capaz de algo tan horrible? De todas formas, Donnelly sí denunció,
pero Gacy logró convencer a la policía de que mantenían una relación de amo y esclavo consensuada, pero que el chico estaba molesto porque no le había pagado lo que le había prometido. Tal como Gacy amenazó, sucedió. La policía al final creyó más en su palabra que en la del chico que había abusado. Los asesinatos continuaban y para 1978 a Gacy no le cabían más cuerpos debajo de su casa, por lo que empezó a tirarlos al río desde un puente cercano. A finales de ese año, convenció a un chico de 15, llamado Robert Pist, para que hablaran porque le quería ofrecer un trabajo en su empresa. El chico necesitaba ganar algo de dinero y la oferta laboral le interesó. Gacy contaría más tarde que en su casa procedió a esposar al niño y que le dijo: te voy a violar y no vas a poder hacer nada al respecto. Robert se puso a llorar y a desesperarse aún más cuando Gacy le amarró una cuerda en el cuello, la cual comenzó a girar a modo de torniquete. Lo estranguló en el suelo de su habitación y mientras el chico aún respiraba, este hombre sádico tomó llamadas telefónicas a metros de la escena del crimen. Como la mamá sabía que el niño se iba a juntar con Gacy por la oferta de trabajo, guió a la policía hacia el sospechoso, quienes revisaron sus antecedentes y descubrieron que había estado preso por sodomizar a un chico de 15 años. Gacy llegó a la estación de policía pasada las 3 de la madrugada, cubierto en lodo, para prestar su declaración. Dijo que no tenía nada que ver e incluso negó haberle ofrecido un trabajo al chico desaparecido. El día 13 de diciembre, la policía consiguió una orden para registrar la casa, con la esperanza de encontrar al niño con vida. Lo que encontraron, en cambio, fue una pistola, placas de policía, una jeringa, esposas, libros sobre pedofilia, pornografía, frascos de Valium y ropa interior masculina que era muy pequeña, como para ser de la talla del dueño de casa. Comenzaron a seguirlo, y Gacy no demostraba estar tan cabreado por la situación como seguramente lo estaba. Incluso invitaba a la policía que lo seguía a tomar el té a su casa. Así descubrieron que Gacy había vendido su auto hacía poco, y cuando llevaron perros policiales a oler este vehículo, se encendieron todas las alertas. Ahí había estado un cadáver. Pasó una semana y ya para el 18 de diciembre Gacy no estaba tan cómodo con sus compañeros detectives y fue donde sus abogados para poner una demanda civil contra la policía. Ese día encontraron una boleta que pertenecía a Robert Pist en la casa de Gacy. Cada día se acumulaba más evidencia y testimonios que apuntaban hacia él. Así que el día 20 de diciembre llegó hasta la oficina de sus abogados y pidió que le sirvieran un trago. Tomó una copia del periódico y apuntó a la foto de Robert Pist y les dijo: ese niño está muerto y está en un río. Y se largó a confesar. Habló y habló y habló hasta la madrugada. Dijo que eran al menos 30 las víctimas, que la mayoría estaban debajo de su casa y que los otros los había tirado al río. Dijo que a veces se despertaba y se encontraba con niños muertos y amarrados, pero que no recordaba qué es lo que había pasado, y que los enterraba en su casa porque sentían que eran de su propiedad. Sabiendo que la policía aún lo seguía, fue hasta una bomba de benzina y le entregó una bolsa con marihuana a uno de los bomberos. Mientras manejaba, apretaba un rosario contra su rostro y rezaba. Nuevamente se registró la casa, esta vez buscando específicamente a Pist bajo el piso. Y el técnico en evidencia, Daniel Jeanty, entró a buscar el cuerpo. Salió pálido y gritó que ese lugar estaba lleno de niños, pero que ninguno era Pist, porque estos llevaban mucho tiempo muertos. Con esta información, lo arrestaron el 22 de diciembre. Confesó a través de una declaración, aunque no recordaba todos los nombres de sus víctimas. Reconoció que la mañana después de asesinarlo, durmió junto al cuerpo de Robert Pist. Para sacar a todos los cuerpos que Gacy había enterrado debajo de su casa, hubo que trabajar desde diciembre hasta finales de marzo. Y en abril de 1979
la casa fue demolida. El juicio por los 33 asesinatos comenzó el 6 de febrero de 1980 en Illinois, pese a que Gacy intentó convencer a los psiquiatras que lo analizaron de que tenía una serie de desórdenes de personalidad. Se declaró inocente por demencia, pero a la 5ª semana de juicio pidió que se anulara todo porque no estaba de acuerdo con esa declaración. Fue ignorado. El jurado deliberó por menos de 2 horas. Lo declararon culpable de todos los cargos. Por cada uno de ellos fue sentenciado a la pena de muerte y se fijó el cumplimiento de dicha sentencia para el 2 de junio de 1980. Pero estuvo en el corredor de la muerte por 14 años, en medio de los cuales intentó apelar a la sentencia una y otra vez. Finalmente, la Corte Suprema de Illinois se mantuvo firme en su declaración, la cual fue ratificada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. La mañana del 9 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue trasladado al Centro Correccional de Crest Hill para ser ejecutado. Pudo disfrutar de un picnic privado en las instalaciones junto a su familia. Como última cena, pidió un balde de Kentucky Fried Chicken, una docena de camarones apanados, papas fritas, frutillas y una Coca Light. Rezó con un sacerdote católico antes de ser llevado a la sala donde le darían la inyección letal. Nunca jamás se mostró arrepentido, e incluso cuando apelaba, lo hacía asegurando que matándolo no devolverían la vida de nadie. Y según se cuenta, sus últimas palabras fueron: "Kiss my ass". Kiss my ass. Murió la madrugada del 10 de mayo de 1994 a las 12:58. Su cuerpo fue cremado. Una orientación sexual reprimida y constantes abusos y humillaciones de su padre se mezclaron con un desorden de personalidad antisocial, con psicopatía y con un narcisismo sin precedentes. Una receta para el desastre que terminó con la vida de al menos 33 personas. Algunos de ellos recién empezando a vivir su adolescencia. Nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio de Archivo Criminal para develar una vez más lo peor de nuestra especie. Hasta entonces, por favor, cuídate.